Bienvenidos a un nuevo espacio de Antioquia Debate. Esta vez para hablar sobre la Universidad de Antioquia y la crisis que afronta, vamos a tener como invitados al diputado Andrés Bedoya del partido Creemos y al diputado Juan David Muñoz del Partido Verde. La Universidad de Antioquia desde hace un tiempo enfrenta una crisis profunda financiera que ha generado no solo movilización de estudiantes y docentes, sino también la disputa y la confrontación de varios sectores políticos, pasando desde el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno distrital. En ese sentido, quisiera iniciar preguntándole al diputado Juan David si es urgente una reforma estructural a la Ley 30 para poder garantizar una financiación que responda a ese crecimiento regional de la Universidad de Antioquia. Sí, pues la reforma a la Ley 30, especialmente a los artículos 86 y 87, es parte de la solución, tal vez la más importante, en el caso de todas las universidades públicas del país, y tiene que ver sobre todo por cómo se financia la educación superior pública. En estos artículos de la Ley 30, la financiación era a partir del IPC, y se ha demostrado con diferentes estudios que la financiación desde el IPC ha quedado obsoleta por el crecimiento, por un lado, de los estudiantes, pero también por el crecimiento de las necesidades de las universidades en materia de calidad de investigación. Hay un nuevo indicador de medición que las mismas universidades han venido desarrollando y es la canasta básica de las universidades, y esa canasta básica de las universidades está muy por encima del IPC. ¿Qué se requiere entonces? Modificar esos artículos 86 y 87 para que no sea con base en el IPC sino en la canasta básica, pero además hacer también un plan de choque en el que sea canasta básica de las universidades más 4 puntos porcentuales por 10 años. Eso según estudios de las mismas universidades. Pero hay otro problema en el caso de la de Antioquia y es el manejo interno. Entonces está lo estructural y lo interno. ¿Alguna réplica frente a eso, diputado Andrés? No, pues un poco yo iba a arrancar por lo que termina Juan, y es que lo fundamental es modificar la ley de 1992, pero también revisar lo que está pasando al interior. Y ojo, lo que está pasando en la Universidad de Antioquia no se nos puede convertir en paisaje. Yo creo que ahí hay que tomar decisiones y medidas frente a una crisis que año a año, porque la estamos hablando desde el 2024, ya estamos finalizando 2025 y se va a volver una bomba que si no tomamos medidas va a ser muy complejo. Pero ahí hay que empezar a revisar ese tema de cómo nosotros en este tema de la educación entendemos los responsables, porque hoy como está pareciera que es de todos y no es de nadie. Diputado Andrés, pero entonces ante esas crisis o ante ese déficit, ¿no debería la Universidad de Antioquia priorizar una eficiencia administrativa evitando cargos que presuntamente pueden estar vinculados a redes políticas y sin la expansión de un respaldo presupuestal? Acá hay que tomar esto desde dos sectores, lo administrativo y lo académico. Lo académico en la Universidad de Antioquia, y está aprobado, y soy hijo de la universidad pública, no de la Antioquia, la Universidad Nacional. Creo que lo académico y lo que representa la Universidad de Antioquia tiene que mantenerse y sostenerse. Lo que yo sí creo es que los manejos que le han dado administrativamente a la Universidad de Antioquia en muchos factores hay que revisarlos. Y yo creo que aquí hay que buscar los responsables. Eso no puede pasar de que la Universidad de Antioquia es de todos, que nos duele a todos, pero esto hay que ponerle nombre y apellido de quiénes son los responsables de lo que está pasando en la Universidad de Antioquia y cómo realmente entendemos que esta posición que hoy tenemos nosotros desde este sector político no es solamente atacar, sino ayudar. Cómo nosotros respondemos, pero hay que construir teniendo claro cuál fue el problema y dónde inició esta situación que tiene hoy con un déficit de más de 350.000 millones de pesos a la universidad. Réplica, diputado Juan David. No, más bien profundizar, yo estoy de acuerdo, o sea, hay un problema, ya lo hemos diagnosticado. Ley 30, 1992, por ejemplo, la universidad tenía 14.000 estudiantes, 2024 tiene 40.000, pero además una serie de necesidades en calidad que se le imponen desde la ley. Pero internamente se han manejado mal muchas cosas, no solo desde este rector, desde otros. Se han manejado mal el tema de regionalización, por ejemplo, se ha hecho una regionalización insostenible, no se ha manejado bien la transparencia en los recursos, ha habido caprichos de rectores
como el que hoy es secretario de Educación de Antioquia, que con la modificación del examen de admisión hizo paralizar la universidad más de 6 meses, lo que generó pérdidas de miles de millones, entre otras. Entonces hay muchas cosas que modificar desde lo interno y desde lo externo. Diputado Juan David, y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que se tiene desde la Gobernación de Antioquia y desde el Distrito de Medellín? Claro, la ley 30, es una ley de orden nacional, pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene el departamento y el distrito frente a la Universidad de Antioquia? El departamento tiene una responsabilidad de ley y es poner a la base presupuestal mínimamente el 4% de la base presupuestal. Acá en Antioquia hace varios años se pone cerca del 3.5%, ni siquiera se cumple el 4%. El distrito de Medellín es corresponsable, no tiene responsabilidad por ley 30, digamos hay unos aportes de estampilla que no van a la base presupuestal, pero el distrito de Medellín tiene 25.000 estudiantes matriculados en la universidad, es decir, cerca del 60% de los estudiantes son del distrito. Algo debe hacer el distrito de Medellín en base presupuestal. No estampilla, no contratación, a la base presupuestal. Y la gobernación debe aportar a sostener la regionalización, que en últimas la regionalización le salva la vida a miles y miles de antioqueños. Gracias, diputado. ¿Alguna? Sí, con relación a dos temas que toca Juan, yo creo. Juan, el tema de la regionalización es fundamental y yo creo que muchos de los antioqueños han estudiado de esa manera, pero no es necesario tener una infraestructura gigante para un tema de cobertura pequeño, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es buscar más eficiencias administrativas, hacer alianzas con instituciones educativas del sector. Yo creo que hay que empezar a pensar desde esta visión que nos trae el desarrollo de que no todo tiene que ser un edificio gigante, ¿cierto? Eso es un tema. Y con relación al tema del distrito de Medellín, claro, la alcaldía de Medellín tiene una responsabilidad dentro de sus 3 instituciones de educación superior, ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, pero claro, ahí el 60% de los estudiantes de la Antioquia son de Medellín. ¿Cómo se empieza a trabajar? Primero, eso tiene que quedar y debería quedar incluido en la modificación de la ley para que haya una responsabilidad directa. Y lo otro, que tiene que ver con situaciones que hemos venido a plantear y es, por ejemplo, sentarnos con EPM para buscar la manera de que los servicios públicos de las sedes de la Universidad de Antioquia en esta contingencia tengan un tema de amnistía. Es buscar cómo, pero entender la responsabilidad. Y lo único que yo sí le digo a Juancho, que es casi que adelantándome a lo que viene, explota la crisis en el gobierno que dijo que mayor inversión iba a ser en educación y hoy siento que no hay ese tal apoyo de la dimensión, porque puede que uno sienta que hay apoyo, pero no como se esperaba. Diputado, ¿Puedo hacer réplica? usted, pues no es dentro de la dinámica, pero si los dos aceptan la podemos manejar. Sí, solo para ajustar redondear, y es que el gobierno que dice que le mete a la educación superior sí le ha metido a la de Antioquia. O sea, hay un aumento de más del 36% en las transferencias del gobierno nacional desde el 2022 al 2024 comparado con años anteriores. Hoy los aportes del ministerio están por el orden de 650.000 millones de pesos, cuando antes eran, antes del 2022, 400 algo de mil millones de pesos. Ha aumentado las transferencias solo en gratuidad, etcétera, etcétera. No se ha podido más por la limitación de la ley, pero aún así se ha empezado a implementar aún sin reforma a la ley 30. Creo que esas propuestas que Andrés plantea para el distrito de Medellín ya se han hecho, son muy importantes, necesitamos que se acojan, entre otras, temas de impuesto predial, temas de servicios públicos, pero también recursos a la base serían necesarios. Gracias, diputado Juan. Yo tengo una última pregunta para el diputado Andrés, y es que usted ahorita mencionaba algo sobre la poca cantidad de estudiantes que podía haber en algunas regiones, y es qué tan responsable es seguir utilizando esas sedes que no son tan utilizadas en las regiones con programas que tienen una poca cantidad de estudiantes y que terminan aumentando los gastos generales de la universidad. Acá, pues, y con lo que termino esta intervención, con lo que arranqué, la Universidad de Antioquia es un patrimonio de todos. O sea, aquí nadie está discutiendo lo que es la universidad. Acá hay que discutir es sobre el propósito, la metodología y la gerencia que tiene la Universidad de Antioquia. Para mí, el rector de la Universidad de Antioquia hoy debería dar un paso al costado, porque no ha sido capaz
de darle una solución. Venimos hablando de esto hace un año. ¿Y cuál es la solución? Solamente se han expuesto algunas ideas y yo creo que eso es fundamental para darle salida a esto, porque se viene un año político donde va a ser mucho más complejo esta situación. Y lo otro son eficiencias administrativas, que lo decía ahora, si los estudiantes en los territorios no son la cantidad suficiente para un tema de infraestructura, pues hay que buscar aliados y hay que gerenciar, hay que optimizar y eso que no vaya en contravía de la calidad académica. Pero hay que ser claro, la Universidad de Antioquia es el patrimonio de los antioqueños y nosotros hoy lo que necesitamos es rescatarla y darle un rumbo que realmente hoy necesita mayor eficiencia administrativa para seguir siendo la mejor universidad del departamento. Diputado, ¿alguna réplica? Sí, yo creo que ya tenemos titular para esto y es que hay consenso. Yo también creo que el rector debe dar un paso al costado. Estoy convencido, creo que se le han dado las garantías necesarias para que demuestre eficiencia administrativa y no lo ha hecho. Le ha faltado transparencia, le ha faltado apertura democrática y eso pues va en detrimento de la calidad y de la sostenibilidad de la universidad. Frente a la regionalización, yo creo que lo primero es que hay que entender que la universidad no es una empresa, entonces no se mide por el ánimo de lucro o la productividad. Lo que sí es que debe ser sostenible y en esa sostenibilidad debe hacer alianzas con otras instituciones de educación que hagan presencia en los territorios, pero la eficiencia administrativa no puede reemplazar la inyección de capital desde el Estado en sus diferentes escalas. Entonces la regionalización requiere urgente cofinanciación del departamento y de algunos municipios que puedan, no todos, pero requiere cofinanciación territorial. Como al diputado Juan le dio una contrarréplica, le voy a dar ese espacio a usted, diputado Andrés, si tiene una contrarréplica muy corta, por favor. Juan, la universidad no es una empresa, está claro, pero si no hay claridad de cómo se administra, no hay certeza de qué se va a hacer con los recursos que van a ingresar. Entonces, para mí, la situación hoy de la Universidad de Antioquia es muy simple. No se ha resuelto porque no hay una ruta clara frente a cómo va a salir de esa crisis la universidad. Solamente es buscando cómo se invierte. Ahí leí esta semana que la gobernación va a mandar 4.600, 700 millones de pesos. Entonces estamos tapando huecos y no estamos llegando a la profundidad. Entonces, Juan, yo creo que no es una empresa, pero hay que entender que si no hay un liderazgo y una gerencia, nunca va a haber claridad en la salida de esta crisis que tiene la Universidad de Antioquia. Ya este espacio de preguntas por parte del moderador se acaba, pero le quiero dar paso a cada diputado para que realice una pregunta al otro con respuesta y sin réplica. Entonces, por favor, diputado Juan, una respuesta para el diputado Andrés. Sí, pues en dos sentidos. Como sabemos que la crisis, la multicrisis y en este caso la financiera de la universidad depende en gran medida de reforma a la Ley 30 y en otra medida de cofinanciación regional, como el movimiento político que representa Andrés. Además Andrés está también con proyecciones de llegar al Congreso, cómo se han comprometido y se comprometerán a impulsar la reforma, que no lo han hecho, y a impulsar el salvamiento financiero desde el distrito, ahorita que son gobierno. Lo primero, con el tema de la reforma de la Ley 30, hay que hacerlo, porque es una ley que está de 1992 y estamos en 2025, donde hay dos situaciones fundamentales, y es el cómo se presupuestaba en ese momento y la realidad hoy del desarrollo económico y el crecimiento económico. La Ley 30 debe ser modificada, eso sí, con claridades frente al alcance, no solamente el artículo 86, 87, 88, sino la ley en todo su contexto, porque aquí ya tenemos que empezar a hablar también de otras situaciones. Y con relación al tema del distrito, ahí hay un tema, Juan, y es lo del impuesto predial, lo de PM. Yo creo que hay que hacerlo. El alcalde está comprometido y cree fielmente en que hay que rescatar la Universidad de Antioquia. Y el tema de la contratación, de los convenios interadministrativos, nadie duda de lo que significa la Universidad de Antioquia y el peso que tiene la Universidad de Antioquia. Yo tuve la oportunidad de, cuando fui secretario de Participación en Medellín, mi aliado estratégico era la Universidad de Antioquia. Pero si no hay claridades
frente a los temas administrativos y frente al funcionamiento muchas veces genera duda. Acá hay que hacer un compromiso, no solamente de lo que tiene que ver con convenios, sino buscar una alianza, porque aquí, por encima de los temas políticos, está la Universidad Antioquia. Diputado Andrés, y la pregunta para el diputado Juan, por favor. Pues ya se la hice ahora, pero yo creo que aquí hay un tema de profundidad, nosotros democráticamente acogimos el triunfo del gobierno del cambio, como lo denominan ellos, pero yo sí siento, Juan, que hace falta el tema de mayor inversión. Vos decís que es por un tema legal, pero yo creo que hay otras formas desde que el gobierno nacional, no solamente la Universidad de Antioquia, las otras universidades se quejan porque el gobierno nacional no hace las transferencias a tiempo, el tema de lo que viene pasando en el ICETEX. ¿No crees que se hizo, como vos lo planteás, algunos temas, pero quedaron faltando situaciones para que se resolviera el tema de la situación de la Universidad de Antioquia? Porque creo que ahí faltó un poco más de mano dura, entendiendo que el rector es de la línea del gobierno nacional. Lo primero, el rector se demuestra en las votaciones del Consejo Superior el pasado 15 de agosto, no es de la línea del gobierno nacional. El rector está votando con el gobernador. Allá, hoy hay 8 personas en el Consejo Superior, 5 votos que maneja el gobernador, 2 votos del gobierno nacional y 1 voto de los profes, que es independiente. Entonces, por ese lado no es la cosa. Frente a la financiación, el presidente Petro, desde que llegó, presentaron la reforma a la Ley 30. El Congreso no ha permitido que prospere. Aún así, desde el Ejecutivo, lo que ha hecho el gobierno nacional es hacer transferencias históricas, no solo a la de Antioquia, sino a todas las universidades del país, al sistema de educación superior pública, y además de transferencias históricas, también la construcción histórica de infraestructura de educación superior en todo el país. Entonces, aún con la limitación que le significa un Congreso que no posibilita el avance de la reforma, en lo ejecutivo se ha avanzado como nunca antes en educación superior pública. Muestra de ello es que hoy hay gratuidad en todo el país. Bueno, a los 2 diputados muchísimas gracias por sus respuestas, por sus preguntas y por su debate respetuoso. A ustedes los invitamos a seguir estando pendientes de Antioquia Debate. Muchas gracias.